¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer una pequeña actualización para el Rarity Collection 2. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Hace unos cuantos días tuvimos una actualización al contenido del Rarity Collection de 25 aniversario parte 2 por parte de Konami. El Rarity Collection 2 es una continuación del Rarity Collection original lanzado en 2023, considerado no solamente el mejor producto del año, sino para muchos el mejor producto que ha sido entregado en la historia del juego. Les recomiendo ampliamente revisar el video de primer vistazo, ya que este video es complemento directo de esta parte y no vamos a estar repitiendo información que acabamos cubriendo en ese mismo video. En la actualización del artículo de promoción se nos confirmaron que iban a llegar las siguientes cartas. Estas son Purely, My Friend Purely, Purely Pretty Memory, Solemn Judgment, Solemn Warning, Solemn Strike, Book of Moon, Book of Eclipse, Preparation of Rites, Emergency Teleport, Gold Sarcophagus, Diddy Crow y Sauravis The Ancient and Ascended. Estas cartas sumadas a las que ya teníamos confirmadas nos ponen en 28 cartas que conocemos del segundo Rarity Collection, y con esto ya podemos añadir o sacar algunas conclusiones. Lo primero es que las tres cartas que se confirmaron para la temática de Purely son las tres cartas que aparecieron en rareza alta, en rareza ultra en el set en el cual aparecieron, siendo Amazing Defenders, y esto ya de entrada va a ser mucho más fácil que se pueda armar la estrategia. Sobre si podríamos ver más cartas de Purely en este producto, en definitiva podría ser, es un producto con muchísimos espacios y sería muy fácil que se entregaran muchas más cartas. No obstante, considerando que este es un producto orientado a las mejores cartas o a las cartas más populares, sería mucho mejor que solamente se acaben entregando estas tres cartas, que son las que acaban marcando la diferencia o el límite para muchos jugadores, y que los demás espacios se puedan estar aprovechando en cartas más genéricas. Algo muy similar a lo que vimos con Rescue Ace hizo reimpresión recientemente en Maze of Millennia. Rescue Ace también hizo su debut en Amazing Defenders, y en Maze of Millennia tuvimos reimpresión no solamente de las cartas de rareza ultra, sino de las cartas más necesarias para poderlo jugar. Así que con esta lógica entonces sí podríamos estar viendo muchos más espacios para Purely. No obstante, teniendo en mente el concepto de este producto, sería mucho mejor que solamente se estén dando estas tres reimpresiones. Habiendo ya mencionado el producto de Amazing Defenders, dos de los tres arquetipos que aparecieron en este producto ya tuvieron su reimpresión, o al menos ya tenemos confirmados que nos van a estar llegando otra vez. Esto técnicamente le pone la presión de tiempo para que podamos estar viendo las cartas Mikanko. No obstante, la situación con este arquetipo es un tanto más simple pero también más compleja. Lo primero es que Mikanko desapareció del juego competitivo cuando se acabó prohibiendo Isolde Tales of the Noble Knights, así que en realidad era un motor de complemento y el deck no tiene lo suficiente para poder seguir con el juego competitivo. Lo siguiente, y por esto mismo, es que realmente eran muy pocas las cartas que se utilizaban de esta estrategia. Acababa siendo Ojime, que es el ritual principal, Pare, Water Arabesque y The Great Mikanko Ceremony. Algunos jugadores incluso llegaban a utilizar a Nini, pero básicamente todas las demás cartas del arquetipo no se utilizaban, o estas solamente se utilizaban en las versiones puras. Incluso por las mismas rarezas de este arquetipo se estarían dando muchos fenómenos. Un ejemplo bastante claro es Heavenly Gate of the Mikanko. Esta carta apareció en rareza ultra y esta es una carta que no es utilizada cuando se lleva como motor, e incluso para las versiones puras es difícil que se vea, y fue muy cuestionado de por qué de entre todas las cartas Mikanko se acabó eligiendo esta para este incremento de rareza. Esto acabó provocando que Mikanko fuera mucho más accesible, pero que también tuviera una carta bastante incómoda, y sobre todo considerando la posible reimpresión de Mikanko a futuro, tenemos demasiados ejemplos de diferentes estrategias que aparecieron en constructores de decks que nos podrían dar la información de que se va a dar la reimpresión completa de solamente algunas cartas, o incluso que no va a acabar sucediendo. Tenemos muchísimos arquetipos de constructores de decks que no se acaban reimprimiendo porque no son solicitados, no tienen un alto nivel de poder, o incluso es para poder estar conservando el valor en sus productos hogar. Tenemos algunos arquetipos que solamente se da la reimpresión de las cartas más importantes o significativas. Lo vimos con las Dragon Maid, los vimos con los Generator, o incluso por último casos de arquetipos que acaban recibiendo reimpresiones enteras, como lo vimos con Runic o las Labyrinth. Y con tanta información diferente no tenemos una certeza o pista de qué sucederá con las Mikanko, pero si están interesados en estas cartas o tienen muchas de estas, esto es algo que les va a ayudar a evaluar qué hacer con ellas. Por la parte de las cartas genéricas y útiles que se entregan, no hay una buena lógica de por qué están apareciendo aquí, fuera de que en realidad sí son cartas bastante útiles que se utilizan de formato a formato, o incluso que quizás ya no son tan utilizadas, pero que para el juego en otros tiempos eran cartas esenciales. Las cartas Solemns en definitiva son cartas de formato, aunque anteriormente con el juego siendo mucho más lento eran mucho más valiosas. Hay otras cartas que tendrán más valor, como Preparation of Rites con la aparición de Voiceless Voice, Emergency Teleport y Gold Sarcophagus son cartas que van apareciendo dependiendo de los motores de las cartas que estamos viendo. Así que de nuevo, no hay una buena lógica de por qué están apareciendo estas cartas, no tenemos buenas lógicas ni pistas de cuál es
serían las cartas que también estarían apareciendo. La única constante de nuevo son cartas útiles y populares, así que si hay alguna carta que consideran que cumple con estos dos criterios, es una que posiblemente pueda llegar a aparecer aquí. Por último, para las hand traps que son Didi Crow y Sauravis es bastante peculiar. Por la parte de Sauravis no es la hand trap más popular, pero tiene mucho sentido que se dé una reimpresión considerando la aparición de los Voiceless Boys. Por la parte de Didi Crow es una de las primeras hand traps del juego y es bastante necesaria de formato a formato. No obstante, el abismo de diferencia entre el uso y la popularidad de estas dos cartas abre la posibilidad a que muchísimas otras hand traps puedan estar apareciendo en este producto. Lo habíamos mencionado en el video del primer vistazo. Mencionamos cartas como Didi Crow, que ya fue confirmada, Skullmaster, la Ghost Sister, la Ghost Reaper, así que vamos a tener que esperar a ver cuáles son las cartas que se entregan. Pero de nuevo, el hecho de que Sauravis está apareciendo aquí acaba ampliando mucho más de qué cartas que son consideradas hand traps puedan aparecer. Dependerá mucho de la percepción que tienen de estas cartas ya confirmadas sobre si esta acaba mejorando o empeorando el producto. Y esto es incluso mucho de lo que ya habíamos mencionado en el primer video. Ya teníamos conocimiento pleno de cuáles eran las mejores cartas de las cartas más populares, y estas cartas no acaban siendo tan espectaculares, pero en definitiva son algunas que muchos jugadores van a estar buscando o que van a ser útiles con el paso del tiempo. Y siendo que conocemos 28 de las 79 cartas y con 51 cartas todavía por confirmar, entonces cualquier cosa puede pasar con el Rarity Collection. Todavía es muy pronto y muy poca información como para poder dar un consejo mucho más acertado de cómo aproximarse al producto, pero si las cartas confirmadas les ayudan y o les parecen lo suficientemente buenas como para poder estar confiando en el Rarity Collection o para poder tener la certeza de que va a ser un producto bueno, entonces pueden esperar que el contenido que no conocemos en este momento tenga más o menos la misma popularidad, utilidad, nivel de poder, y que todos estos elementos les puedan estar ayudando a poder tomar la mejor decisión sobre este producto. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parecen las cartas añadidas para el Rarity Collection 2, qué otras cartas esperan que aparezcan aquí y cuáles son las lógicas, y con las 28 reveladas que tenemos hasta este momento, cuáles son sus planes para el Rarity Collection 2. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.